amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. En el último video les expliqué cómo resolver el primer problema de la sección 1 del examen de matemáticas B. Para los que optan por una beca del gobierno de Japón para el nivel de licenciatura, en este video resolveré el segundo problema de la misma sección. El problema se muestra en pantalla. El problema nos pide encontrar el valor de paréntesis tangente de alfa más 1, paréntesis cerrado, paréntesis abierto, tangente de beta más 1, paréntesis cerrado. Cuando alfa y beta son números que satisfacen las siguientes condiciones. Alfa es mayor a 0 y menor a pi partido 4. Beta es mayor a 0 y menor a pi partido 4. Alfa más beta es igual a pi partido 4. Les cuento que aquí pi refiere a pi radianes que son equivalentes a 180 grados. Entonces, pi partido 4 es 180 partido 4 es igual a 45 grados. Ahora, ya que la suma de alfa y beta es 45 grados, entonces, tangente de alfa más beta es igual a la tangente de pi partido 4. Es igual a la tangente de 45 grados, que es igual a 1. Como pueden ver, tangente de alfa más beta es 1. Es muy importante que ustedes sepan de memoria los valores de por lo menos seno, coseno y tangente de ángulos notables como 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360 grados. Para resolver este problema hay que tener el conocimiento de trigonometría, incluso los valores de seno, coseno y tangente de estos ángulos notables. Miren esta gráfica. Con cualquier número para X y Y y números positivos para R. El valor del cateto adyacente de este triángulo rectángulo es X, cateto opuesto Y y la hipotenusa R, con el ángulo de θ. Seno de θ es Y partido R. Coseno de θ es X partido R. Y tangente de θ es Y partido X. Tangente de θ es también igual a seno de θ partido el coseno de θ. También aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es igual a 1. Hay muchas más propiedades, como se muestran en pantalla, pero como quiero que nos concentremos en el problema que tenemos, no voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras, pero espero poder publicar un video sobre este tema. Solamente quiero mencionar este teorema de adición trigonométrica. Tangente de alfa más menos beta es igual a la tangente de alfa más menos tangente de beta partido 1 menos más tangente de alfa por tangente de beta. Creo que mencioné todo lo que es necesario
para resolver el problema. Entonces, empecemos. Primero, resolvemos esto. Paréntesis. Tangente de alfa más 1, paréntesis cerrado, paréntesis, tangente de beta más 1, cerramos paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis. Tangente de alfa más 1, cerramos paréntesis, paréntesis, tangente de beta más 1, cerramos paréntesis, es igual a la tangente de alfa por tangente de beta más la tangente de alfa más la tangente de beta más 1. Ahora miremos de nuevo. Tangente de alfa más beta es igual a la tangente de pi partido 4. Es igual a la tangente de 45 grados, que es igual a 1. Tomar en cuenta esto es muy importante para resolver el problema. ¿Por qué? Es porque tangente de alfa más beta está en el lado izquierdo del teorema de adición trigonométrica de tangente, y si el valor del lado izquierdo del teorema es 1, obviamente el valor del lado derecho es 1. Entonces, los valores del numerador y denominador de esta fracción tienen que ser idénticos. Ahora regresemos a esta operación. Paréntesis. Tangente de alfa más 1, cerramos paréntesis, paréntesis. Tangente de beta más 1 es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta más tangente de alfa más tangente de beta más 1. Del lado derecho de la ecuación, tangente de alfa por tangente de beta más la tangente de alfa más la tangente de beta más 1. Pongamos atención a estos dos. Tangente de alfa más tangente de beta. Es el valor del numerador de la fracción. Y ya que el valor de la fracción es 1, este valor puede reemplazarse por el valor del denominador de la misma fracción. Entonces, paréntesis, tangente de alfa más 1, cerramos paréntesis, paréntesis, tangente de beta más 1 es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta, más la tangente de alfa más la tangente de beta más 1 es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta más 1 menos tangente de alfa por la tangente de beta más 1. Se cancelan dos expresiones de la tangente de alfa por la tangente de beta, y esto sería igual a 2. Sabiendo las condiciones, que son alfa es mayor a 0 y es menor a pi partido 4. Beta es mayor a 0 y menor a pi partido 4. Y también alfa más beta es igual a pi partido 4. Y no necesitamos hallar los valores de la tangente de alfa ni la tangente de beta. Era suficiente saber que el valor de la tangente de alfa más beta es 1 y que ambas, alfa y beta, son números positivos, menores a pi partido 4, para resolver el problema. Muchas gracias por todo, y pronto les explicaré cómo resolver la tercera pregunta de la misma sección. ¡Nos vemos!